Imaginémonos por un momento So for a moment, can we please imagine que usted está frente a Jesús, that you are right before Jesus, que usted tiene a Jesús ahí cara a cara that you now have Jesus face to face, y Él and He pone su mano sobre su hombro places His hand upon your shoulder, y le dice, and He says to you, ¿qué quieres que yo haga por ti? so what is it that you would like me to do for you? ¿Qué necesitas que yo haga en tu vida? So what is it necessary that you would like me to do in your life? ¿Qué usted le respondería a Jesús? So what would you go ahead and respond to Jesus? ¿Cuál fuera su respuesta si en este momento Jesús está ahí frente a usted y le dice, ¿necesitas algo que yo haga por ti? So right now, if Jesus was in front of you, He asked, what would you like me to do for you? Quizás Maybe usted le pediría en este momento you would ask Him in this instant, un mejor trabajo. you would ask for a Jesús. better job. Jesús, yo necesito un trabajo mejor al que tengo. I would love a better job than Posiblemente- the one that I have. Posiblemente esa sea la respuesta que usted le diera a Jesús después que Él le haya hecho esa pregunta. ¿Qué quieres que haga en tu vida? So maybe that would be the answer that you would give God after you receive this question. Posiblemente algunos tuvieran otro tipo de respuesta. Quizás, Señor, yo necesito que hagas un milagro en mi salud. Maybe some others would have other types of answers. That, no, I need a miracle of good health in my life. Otros quizás le dijeran, Jesús, yo quiero salir de pobre, tengo muchos problemas económicos y ya no quiero vivir así como estoy viviendo. Or some other people would say, no, Lord, I really think I just don't want to be poor anymore. I have so many economical problems. Señor, yo necesito un milagro en mi familia porque está muy complicado todo. No, Father, I need a miracle in my family. It is so complicated now. Posiblemente nosotros le pediríamos muchas cosas a Jesús. It is possible that we would Imagínese. ask of Jesus so many things. Imagínese a Jesús frente a usted y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Usted no le pediría algo? ¿Se quedaría ahí en silencio o simplemente viéndolo, diciéndolo, Jesús, qué bueno que te veo? What would you do if you've had Jesus in front of you and He asks, what would you like me to do for you? Would you just stay quiet or would you ask Him? What would you do? ¿No le pediría a usted algo? Wouldn't you go ahead and ask Him for something? ¿Qué le pudiera usted pedir a Jesús si usted lo tuviera ahí? So what could you possibly ask Jesus to give to you if you had Him right in front of you? Pues la historia que les quiero compartir So the story that I want to share with you, tiene que ver con eso. it has to do exactly with that. Con un hombre que se encontró cara a cara con Jesús. With a man that found himself face to face with Jesus. Y esa historia nosotros la encontramos en los evangelios, And we find this story in the Gospels, en Lucas capítulo 18 Luke chapter 18, y el versículo 35 al 43. verses 35 to 43. Ahí vamos a basarnos para lo que les quiero hablar hoy. So we're going to start there and base from what I will speak today. Pero esta historia también la encontramos en Marcos capítulo 20. But we also find this story in Mark chapter Y ahí 20. en Marcos nos dice que eran dos hombres ciegos But in Mark it tells us there were two men that were blind. y que también nos aclara que dice que Jesús salía en ese momento de la ciudad de Jericó. And it explains to us at that moment Jesus was leaving the city of Jericho. También la encontramos en el Evangelio de Lucas, But we also find it in the Gospel of Luke. en el capítulo 10. And we also find it in chapter 10. Y en este capítulo de número 10 nos da el nombre de ese personaje que se encontró con Jesús. And it gives us the name of the person that found himself face to face with Jesus. Y ese hombre se llamó
Bartimeo. And the name of the person was Bartimaeus. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia de un hombre ciego llamado Bartimeo? How many of you have listened to the story of a man by the name of Bartimaeus? Pues un día este joven o este hombre se encontró con Jesús cara a cara, Well, one day this man found himself face to face with Jesus. y en esa ocasión Jesús le hace una pregunta. And in that moment, Jesus asked a question. ¿Qué quieres que haga por ti? What would you like me to do for ¿Y you? cuál fue la respuesta de este hombre? And what was the answer that this man gave? ¿Qué le dijo? ¿Qué le contestó este ciego a Jesús? So what did this blind man answer to Jesus? Cuando Jesús llegó a Jericó, When Jesus went ahead and got to Jericho, Jericó era una ciudad que había sido o había quedado en ruinas en la época de Jesús. so Jericho was a city that was now in ruins. This is in the time of Jesus. Es decir, una ciudad que por alguna razón había sido destruida, So Jericho was a city that for some type of reason it had been destroyed. pero también que en esa ciudad, a un lado de esa ciudad, But also next to this city, habían reconstruido a esa ciudad llamada Jericó. they had gone ahead and rebuilt this city by the name of Jericho. Es como decir, muchas veces en nuestros pueblos hay una ciudad que la han abandonado, la han dejado vacía, pero a un lado han hecho una ciudad un poco mejor. Quite similar like our countries where there is a town that has been abandoned and now it's a ghost town, but right next to it they built the new one. Y en esa ciudad que estaba muy cerca a la ciudad de Jericó, que se llamaba también Jericó, So this city that was right next to the old Jericho, Jesús está entrando acompañado de sus discípulos so now Jesus is entering and he's accompanied by his disciples. y juntamente con ellos una gran multitud de personas. And together with them, a great multitude of people. Nos podemos imaginar el ruido que traían, quizás gritaban, quizás saltaban, pedían algo, no lo sé, qué podrían estar diciendo aquel grupo de gente que estaba junto a Jesús. So they could imagine, or we could imagine, that there was a loud noise of people. We don't know what they were saying, what they were shouting, but there was a great number that was coming, and they were very loud. Quizás había mucha gente que había venido a ver a Jesús por lo que él hacía, por los milagros que él realizaba. It's possible that many people came to look at Jesus because of the miracles he did and all the wonders that were said that he was doing. Posiblemente ahí estaban muchas personas enfermas que querían recibir un milagro de parte de Jesús. It No is lo sabemos. possible that many sick people were there and were waiting to receive a miracle. We don't know. Lo que el relato bíblico nos cuenta es que había una cantidad muy numerosa de personas alrededor de Jesús. But the story does let us know that there was a great multitude of people that were there waiting for Jesus. ¿Qué hubiese hecho usted si usted se hubiese encontrado en ese día en Jericó? So what would you have done if you would have found yourself in that city of Jericho? ¿Qué hubiera dicho usted? What would you have said? Hoy tenemos esa pregunta frente a nosotros. So today we have the question before us. Porque Dios Because God, es el mismo de ayer, He is the same for always. el de hoy He's the same from yesterday, today, y para siempre. and forever. Y esa pregunta, And that question, ¿qué quieres que haga en tu vida? what would you like me to do in your life? Se puede cumplir en la vida de cada uno de nosotros. It can be complete and fulfilled in the life of each one of us. Recordémonos, Jesús está aquí con nosotros. So let's remember, Jesus is here with us. Jesús está ahí, cerca de usted, sentado ahí mismo donde usted está. So Jesus is right there, sitting right next to you. Y yo no sé cuál es las peticiones que usted tiene delante de Él. No lo sé. And I don't know what the petitions or the need that you may have before the Lord. Como le dije al principio, quizás sean cuestiones económicas. Maybe they're just economical things that you're looking Quizás for. sean cosas que tengan que ver con la salud. Maybe it's things that have to do with your health. Cosas que tengan que ver con
su familia, maybe things that have to do with your family, cosas que tengan que ver con las situaciones legales aquí en este país. maybe things that have to do with your legal status in this Quizás country. usted necesita un milagro que opere a su favor. Maybe you need a miracle to come forward to you. Quizás una respuesta que usted está esperando y se ha tardado demasiado, no sé. Maybe a response that you have been waiting for and now has delayed for so Pero long. la pregunta que sigue haciendo Dios para nosotros es, ¿qué quieres que haga por ti? But the question tonight is, what is it that you want me to do for you? Ahí, en esa ciudad, So right there in that city, en Jericó, and Jericho, estaba un hombre junto a la orilla del camino, sentado. so there was this man that was sitting right next to the roadside. La Biblia nos describe que la condición de este personaje estaba ciego. And the condition of this man is that he was blind. Y un ciego en aquella época era alguien que pues estaba puesto ahí a un lado, que nadie le hacía caso. So in that time, a person that was blind was somebody that was left right there on the roadside. Que era una persona que se ganaba la vida pidiendo dinero de las cosas que le regalaban. So he would go ahead and make his money by begging. Este hombre, dice la Biblia, que estaba a la orilla del camino pidiendo limosna. This man was sitting by the roadside begging. Pero este hombre But this man, escuchó he heard aquel ruido que había en aquella multitud. that noise of the multitude that was coming. Me imagino que se paró, levantó la cabeza y comenzó a tratar de ver de dónde venía el ruido, porque no podía mirar. He probably stood up and started wondering, hey, where's the noise coming from? Where is it? What's going on? Y preguntó, And then he went ahead and asked. al escuchar aquel gran ruido que había a su alrededor, que era producido por aquella gente, And as he was listening to the great noise that was coming by this group of people, él dijo, ¿qué está pasando aquí? he went ahead and said, hey, what is happening here? Alguien que me diga por qué tanto ruido en este lugar, por Tell qué me. tanto alboroto. Tell me what's going on. Why is somebody so just making so much noise? What's happening? Y la respuesta que aquel ciego recibió fue, And the answer that the blind man received was, es que Jesús está pasando por aquí. Jesus of Nazareth is passing by. Es que Jesús está en este lugar y por eso escuchas todo este ruido. You are listening to all this noise because Jesus is passing by. ¿Qué hizo aquel ciego? So what did this blind man do? Bueno, es Jesús, me voy a sentar. Oh, what is that? Ah, it's just Jesus. Let Eso me es lo just que hizo el continue. ciego. Is that what this blind man did? ¿Qué hizo este hombre? So what did this man do? De eso queremos nosotros aprender. And that's exactly what we want to learn Porque today. muchas veces nosotros tenemos preguntas, tenemos quizás peticiones delante de Dios. Decimos, no, Dios ya se tardó demasiado. Dios no me va a contestar. Eso de pedirle a Dios, ya dejé de creer en eso. Posiblemente sea la condición de alguien aquí. Maybe there's a petition or a need that you have, and it's possible that you say, no, I can't wait upon the Lord anymore. Maybe that's the condition or the situation of somebody here who's saying, what can I need? I need something. Aquel hombre que estaba a la orilla del camino, ciego, se puso de pie. Me imagino yo que levantó su cuerpo, su cabeza. So this man that was sitting by the roadside, I can imagine he stood up, he raised his head, Cuando escuchó que Jesús estaba en su ciudad, Jericó. when he listened that Jesus was in his city of Jericho. Y la Biblia dice que de inmediato aquel ciego comenzó a gritar, And the Bible says that immediately he started to shout, Jesús, Jesus, Hijo de David, Jesus, son of David, ten compasión de mí. have mercy of me. Jesús, Jesus, Hijo de David, son of David, ten compasión de mí. have mercy of me. Este ciego So this blind man, estaba diciendo algo muy importante acerca de Jesús. he was saying something that was very important of Jesus. Cuando él comienza a gritar, Jesús, Hijo de David, And he starts to shout, Jesus, son of David, Hijo de David, son of David, Hijo de David, son of David. ¿quién o de dónde aprendió Bartimeo que Jesús era hijo de David? So where did Bartimaeus learn that Jesus was son of David? ¿Quién le dijo a Bartimeo que Jesús era hijo de David?
So who went ahead and told him that Jesus was son of David? Esto es bien importante por lo que él está diciendo. This is so important, and this is why he's mentioning it. Pero ¿sabe lo que pasó cuando estaba en medio de esa multitud? But you know what happened when he was in the midst of all that multitude? La gente, la multitud, The people. trataba de callar a Bartimeo. They el start ciego. to tell the blind man, be quiet. Me imagino que las respuestas que encontró, que escuchó Bartimeo fue, hey, estate quieto, estate callado mejor, no interrumpas. Maybe the answers that he received was, hey, be quiet. Just be quiet. Stop shouting. ¿Alguna vez ha venido a su mente esas ideas? No, ya no sigas pidiéndole a Dios porque no te ha contestado alguna vez. Has that ever come to your mind and said, no, stop asking God, stop shouting. He's just not going to answer you anymore. La multitud trataba de callar a Bartimeo. So the multitude tried to have Bartimaeus be quiet. Él, ¿qué dijo? And what did he say? Ah, está bien. No, no dijo eso. He said, oh, it's okay. No, he didn't. Él, dice la Biblia, que siguió gritando aún más fuerte. And the Bible says that he did not stay quiet. He continued to shout louder and Imagínense. louder. Imagínense aquellos gritos de Bartimeo. Jesús, hijo de David, Can you imagine his shout? Jesus, son of David, ten misericordia de mí. have mercy of me. Pero dice que comenzó a clamar más fuerte. ¿Cómo serían esos gritos? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. And then he started to shout louder, Jesus, son of David, have mercy of me. ¿Puede usted decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Can you say this tonight? Jesus, son of David, have mercy of me. O aquellas voces le han dicho, hey, Or deja have de those creer. voices said to you, hey, stop. Aquel desánimo And maybe the discouragement came. posiblemente le ha dicho, es imposible. Or maybe there's a voice telling you, it's impossible. Aquella tristeza que le ha embargado quizás está resonando en su mente. No te va a contestar. Maybe the sadness is just ringing in your ears and saying, no, he is not going to answer you. Posiblemente aquellas voces que quieren apagar su fe han llegado a su corazón y a su mente tratando de ahogar esa Maybe those esperanza. voices that are trying to get rid of your faith have come and are trying to have you be quiet. ¿Qué nos enseña esta historia? So what does this story teach us? Que en medio de todas esas cosas que escuchamos muchas veces, That in the midst of all those things that we listen to, no debemos de callarnos hasta que recibamos el milagro de parte de Dios. that we should not stay quiet until receive the miracle that comes from God. La gente trataba de decirle a aquel hombre ciego, cállate por favor, no molestes. So the people started to have this blind man be quiet and stop bothering him. Be quiet. Pero But the aquel man, hombre ciego gritaba aún más con fuerza o más fuerte. but this man who was blind continued to shout louder and louder. Jesús se detuvo. So then Jesus stopped. Cuando escuchó al ciego gritar, la Biblia dice que Jesús se detuvo. So then when Jesus heard the blind man shout, the Bible says that Jesus stopped. Y esto va para ti que has dicho que Jesús no te ha escuchado. And this goes for you that you have said, Jesus doesn't listen to me anymore. Y esto va para ti que un día dijiste, Jesús ya no me escuchó. And this is for you that said, Jesus no longer listens to me. Jesús se detuvo a los ruegos del ciego Bartimeo. So Jesus stopped when he heard Bartimaeus plead. Y Jesús mandó a traer a Bartimeo. And Jesus went ahead and sent for Bartimaeus to come. Y cuando estuvo frente de él, And when he was in front of him, ahí estaba el hombre que gritaba en medio de la multitud frente a there- Jesús. so there was the man that was shouting in the midst of the multitude, right in front of them, face to face with Jesus. Jesús le hizo la pregunta.
So then Jesus went ahead and asked the question. ¿qué quieres que haga por ti? So what is it that you want me to do for you? ¿Qué quieres, hermana, hermano, que Dios haga en tu vida? ¿Qué es lo que quieres? Brother and sister, what do you want Jesus to do for you today? Sin pensarlo mucho, Without thinking about it too long. aquel ciego respondió So then the blind man responded, y dijo, and he said, Señor, quiero ver. he said, Lord, I want to see. Señor, esto es lo que yo necesito, quiero ver. This is what I need. I want to see. Y la Biblia dice que al instante recibió la vista aquel ciego And the Bible says that instantly he received the sight. y comenzó a seguir a Jesús. Eso es clave. Eso And es then he started clave to para follow nosotros. Jesus. That is so key. That is so important for you to listen to. Porque muchas veces Dios Because many times God, ha hecho milagros en nuestra vida. He has done miracles in our lives. Y mucha gente que ha recibido milagros de parte de Dios And many people who have received miracles straight from God, han dejado de seguir a Jesús. they stopped following Jesus Christ. Mucha gente que un día Dios le respondió su petición, So one day that Jesus went ahead and responded their petition, se han apartado de Dios. they have now separated themselves from God. El Señor le resolvió el problema en el matrimonio y cuando se resolvió el problema en el matrimonio dijeron, ya lo tengo solucionado, ya estuvo. So then Jesus or God went ahead and fixed the problem in the marriage, and they're like, no, it's solved. I don't need it anymore. I'm done. Le resolvió un problema financiero y dice, ya logré lo que quería, pues ya estuvo, ya la So dejo ahí. somebody had a financial crisis and God solved it, and they said, no, I'm done. I'm fixed. I'm done. Le resolvió el problema de salud y dice, ya estoy sano, así que ya puedo ir a correr nuevamente a la playa. You know, now there's a problem with the health. It's all solved now. Guess what? I'm going to go to the beach. I'm going to go run. ¿Qué hizo Bartimeo? So what did the blind man do? Cuando Bartimeo recibe la vista, dijo, oh Jesús, qué bueno, que gracias por haberme sanado, por haberme dado la vista. Gracias Jesús, gracias, ahí te So veo. what did this blind man said? Oh, Jesus, thank you for healing me. Oh, good. Okay, thank you. Bye. I'll see you later. ¿Qué aprendemos de Bartimeo? So what do we learn from this blind man? Bartimeo, el ciego, siguió a Jesús. So this blind man decided to follow Jesus. Él no se alejó de él. He did not separate away from him. Cuando él recibe la vista, hace ese compromiso de entregar su vida a Jesús. So when he receives the sight, he makes a commitment to follow Jesus. Y como resultado de aquel hecho que acontece en ese lugar, And as a result of the great wonder that happened that day, todos los que estaban ahí everybody who was there comenzaron a alabar a Dios. started to worship God. Cuando nosotros analizamos este ejemplo del ciego, When we go ahead and analyze this example that we have of the blind man, descubrimos varias cosas. then we go ahead and discover many things. Número uno, Number one, o la primera cosa que nosotros descubrimos, so the first thing that we discover es que el ciego clamó. is that the blind man shouted. Diga conmigo, clamar. Come on, say it, shout. ¿Alguno de ustedes ha clamado por algo? Have you ever shouted for something that you needed? Yo no sé cuántos de ustedes han tenido una experiencia de tener 2 días sin tomar agua. I don't know if you ever had the experience of 2 days without any water. O han tenido la experiencia de pasar una semana sin comer absolutamente nada. Or you've had the experience of not being able to eat for a whole week. Y usted tiene sed, tiene hambre. And now you're thirsty and you're hungry. Y quizás usted ha dicho, alguien podría darme algo de comer. And you Alguien. said, could somebody feed me? Give me something to eat. O quizás un problema donde no encontraba la solución, desesperado, desesperada, diciendo que alguien me ayude en todo esto. Or maybe in a situation, a crisis, you're like, can somebody help? Where is the help coming from? Lo que nosotros aprendemos de esta historia es que este ciego clamó a Jesús en ese momento. What we learn of this story is that this blind man shouted
to Jesus. Cuando le dijeron que no hiciera más ruido, When they went ahead and said, hey, be quiet, don't make any more noise, él grita más fuerte. then he shouts louder. Este ciego clamó. He shouted. Este ciego gritó He went ahead and yelled porque sabía because he knew que solamente Jesús that only Jesus, en este punto podía ayudarle. that at this point only he could help. Y ahí está el detalle de muchas personas. And that's where the detail sits on many people. Cuando pasan por una crisis, dice, no, yo sé cómo lo voy a resolver. Yo When tengo mis ahorros. When they go through a crisis, they're like, oh, I know how I'm going to solve this. I have some money saved up. I'm going to be okay. Yo sé cómo voy a salir de esta situación. Yo lo sé. Oh, I know how I'm going to get out of this situation. I know what to do. I know. Bartimeo sabía So this blind man knew que solamente Jesús that only Jesus podía ayudarle. is the only one that could help him. Y eso es lo que yo sé. And that's exactly what I also know. Que en cualquier circunstancia, That in any circumstance, solamente Jesús. only Jesus. En cualquier problema, solamente en Jesús debemos de confiar. In any problem, Porque- we should only trust Jesus. Porque por muy simple que sea un problema, una situación adversa a nuestra vida, Because it doesn't matter how simple a situation is or an adversity, nosotros debemos de confiar en Dios. we should be able to trust God. Porque cuando yo dejo de confiar en Dios Because when I stop trusting God y confío en otras cosas, and I start to trust other things, estoy poniendo a Dios en segundo o en último lugar. then I'm placing God on a second place. Por muy sencilla que sea su petición o su necesidad, And it really doesn't matter how simple your petition or your need could be. siempre pongamos a Dios primero. We should always place Jesus first, Porque eso nos va a ayudar because that's going to go ahead and help us a crecer en la vida. to be able to grow in life. Y cuando vengan aquellas cosas que son imposibles, entonces va a decir, no, esto yo sé cómo lo resuelvo. Es Dios. And then when you come into face with things that are impossible, you're like, oh no, I got this. I know how to Pero, fix it. pero cuando nos acostumbramos a confiar en otras cosas que no es Dios, But when we start to trust other things that are not God, y cuando vienen los momentos difíciles, entonces nos derrumbamos porque no hemos aprendido la lección. and then when things start to fall apart, we then crumble into everything because we don't know. We've never learned to trust God. Así que vamos a aprender a clamar a Dios. So let's go ahead and learn to shout, to ask God. La segunda cosa que vemos en la historia de este ciego So the second thing that we see here in the story of this blind man es que cuando él estuvo frente a Jesús, is that when he was face to face with Jesus, él pidió lo que quería. he wanted to ask exactly what he needed for. Y cuando nosotros tenemos una necesidad, no diga, el Señor la conoce, el Señor la sabe, como solemos decir. So when you have a petition, don't say, oh, the Lord knows it. You know, it's okay. Claro, Él la sabe, Él conoce su condición, Él conoce nuestra condición. Yes, he knows sabe. exactly your condition. He knows what you need. Pero Él quiere que usted le declare lo que usted necesita. But he wants you to declare what you need. ¿Sabía Jesús lo que necesitaba el ciego? Did Jesus know what this blind man needed? Lo sabía. Yes, he knew it. Jesús sabía que el ciego necesitaba la vista. Yes, Jesus knew that this man needed to be able to receive his sight. ¿Y por qué le pregunta a Jesús, ¿y qué quieres que haga? So En then ti? why does Jesus ask him, what would you like me to do for you? ¿Qué quieres de mí? What do you want me to do? ¿Sabe lo que hizo el ciego? Dijo el ciego, Do you know what this blind man said? quiero ver Jesús. I want to see Jesus. Pero escuche, lo que nosotros encontramos aquí es que el ciego Bartimeo pidió específicamente lo que quería. Quiero ver. But then Lo this digo. man who was blind specifically said, hey, I want to see. Cuando Jesús le pregunta, So then when Jesus asked,
¿Qué es lo que quiere Bartimeo? What do you want? Simple, quiero ver. Simple. I want to see. Y número 3, lo que And number aprendemos en esta 3, historia, that we learn in this story. Bartimeo confió This blind man went ahead and trusted. cuando él dijo, hijo de David, él confiaba. When he said son of David, he was showing he trusts. ¿Por qué razón? What was the reason for that? Porque él entendía Because he understood. quién era Jesús. He understood who Jesus was. ¿Usted entiende quién es Jesús? Do you understand who Jesus is? Es el Hijo de Dios. He is the Son of God. Bartimeo entendía al decir, hijo de David. Él sabía a qué se refería. He knew what he was saying when he said son of David. He understood it completely. Su confianza en Jesús. So the trust that he had in Jesus, Cuando usted confía en Jesús, when you trust in Jesus, no en sus habilidades, no en su economía, no en su trabajo, not in your capacity, not in your ability, not in your job. cuando nosotros confiamos en Jesús, When we go ahead and trust in Jesus, entonces es que el milagro ocurre. then it's the moment when the miracle happens. Y eso es lo que conocía Bartimeo. And that's exactly what this blind man knew. Entonces Jesús le pudo decir a Bartimeo, So then Jesus' response to him was, tu fe your faith te ha sanado. has healed you. Tu fe Your faith es la fe en Dios. it is the faith in God Que hace que el milagro ocurra. that allows the miracle to come, Porque la fe del ciego because the faith of this blind man movió la mano de Dios. went ahead and moved God's hand. Si tuvierais fe If you had faith como el tamaño de un grano de mostaza, as the Solo de size of a seed of a mustard seed, tú le dirías a este monte, you would go ahead and tell this mountain, quítate de acá y vete a la mar. move from this place and set yourself upon the sea. Faith, La fe the faith mueve montañas, moves mountains. pero la fe verdadera, la fe en Dios. The true faith, the faith in God. Y eso es lo que le trajo sanidad a este ciego. And that's exactly what brought healing to this blind man. Y lo que Dios desea es que nosotros confiemos en Él, tengamos fe en Él. What God desires is for us to have faith in Him, true faith. La cuarta cosa que encontramos en este relato The fourth thing that we find in this story es que lo que Bartimeo pidió a Jesús is what Bartimaeus asked of God. trajo gloria a Dios. He went ahead and asked this of Jesus, and as a result, that petition brought glory to God. Ahora, lo que usted le está pidiendo le va a traer gloria a Dios. So what you're asking, is it going to give glory to God? La petición que usted tiene le da gloria a Dios. The petition that you have, is it going to give glory to God? Lo que estaba pidiendo Bartimeo So what Bartimaeus was asking for, le trajo gloria a Dios. it brought glory Porque, to God. ¿qué hizo Bartimeo? So what did Bartimaeus do? Glorificó a Dios. He glorified God. Y la gente que estaba ahí en ese lugar, cuando vieron el milagro, también dice la Biblia que glorificaron a Dios. And also the people that Le surrounded dieron him and saw the gloria miracle glorified a Dios. God. Así que lo que nosotros pidamos, que asegurémonos que eso que estamos pidiendo le trae gloria a Dios. So let's make sure that what we are asking for will bring glory to God.